Hola, teniendo en cuenta que el cerebro nunca se detiene, mientras hablo ahora mismo, miles de neuronas están comunicándose entre sí. Pero, ¿cómo ocurre exactamente esa comunicación? Bueno, en este video exploraremos brevemente lo que es la neurotransmisión y cómo este es un proceso esencial para que nuestro sistema nervioso funcione cada día. Para entender todo este proceso, primero es importante definir qué es exactamente la neurotransmisión química. Stahl nos explica que es el mecanismo mediante el cual una neurona se comunica con otra a través de señales químicas llamadas neurotransmisores. Es decir, esta combina electricidad interna y comunicación química entre neuronas. Ahora que sabemos en qué consiste este proceso, es necesario comprender la estructura de la neurona para entender cómo se genera y se dirige la señal. En la imagen podemos ver, encontramos lo que son las dendritas, el núcleo, el axón, el soma y la sinapsis. Las dendritas son quienes reciben la información, el soma es quien integra los datos de esta información y el axón envía la señal hacia otras neuronas, donde se da el proceso de la sinapsis. En el extremo del axón, allí se encuentran las terminales presinápticas, donde se almacenan y liberan los neurotransmisores. Ahora bien, para hacer un recordatorio, la sinapsis es el espacio que hay entre una neurona y otra. Las sinapsis pueden formarse en distintas partes de la neurona. Estas pueden ser axonendríticas, es decir, la sinapsis de un axón hacia una dendrita, las axosomáticas, que es decir, del axón al soma, o están las axoasónicas, que es de un axón a otro axón. Todas estas permiten la comunicación en una única dirección, de la neurona presináptica hacia la postsináptica. Una vez identificados estos tipos de conexiones, podemos ver cómo ocurre el proceso paso a paso. La neurotransmisión sigue una secuencia. Como podemos ver en el video, el impulso eléctrico llega a la terminal presináptica, abriendo así canales que permiten la liberación de neurotransmisores. Estas moléculas cruzan la hendidura sináptica y se unen a receptores en la neurona postsináptica, generando así cambios eléctricos o químicos en ella. Pero después de transmitir el mensaje, la señal no puede quedarse activa, por eso existe un proceso que la detiene. Entonces, una vez completado el mensaje, los neurotransmisores deben ser eliminados. Según Stahl, esto ocurre mediante la recaptación, la degradación enzimática o difusión. Si no se eliminaran, la señal quedaría activa de forma continua. De esta manera, produciría fallos a la comunicación del sistema nervioso. Ahora bien, vamos a conocer los tipos especiales de neurotransmisión. La neurotransmisión puede ser clásica, retrógrada o de volumen. La clásica es la forma habitual de comunicación unidireccional entre neuronas. La retrógrada ocurre cuando la neurona postsináptica envía señales hacia la presináptica. Y la de volumen se da cuando el neurotransmisor se difunde hacia zonas más amplias, activando así receptores fuera de la sinapsis. Ahora que entendemos cómo se comunican, es importante conocer cuáles son los mensajeros químicos más relevantes. Entre estos encontramos 6 principales. Y estos son muy relevantes en la psicofarmacología. ¿Por qué? Muchos psicofármacos actúan precisamente sobre sus receptores o transportadores. La serotonina influye en el estado de ánimo y en el ciclo del sueño. La dopamina aumenta la frecuencia cardíaca y el nivel de alerta y participa en el estado del ánimo. La noradrenalina regula la atención, el estrés y la función cognitiva. Y el GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso. Y el glutamato es el neurotransmisor excitatorio más importante. Y la acetilcolina está involucrada en la acción muscular y la memoria. Finalmente, para comprender cómo el cerebro cambia y se adapta, necesitamos hablar de un tema muy importante. Sí, hablamos sobre la plasticidad neuronal, también llamada neuroplasticidad. Esta es la capacidad del cerebro para reorganizarse y modificar sus conexiones. La sinapsis, en este caso, estas pueden ser fuertes o pueden ser débiles de acuerdo a su uso. Entonces, este proceso de la plasticidad es fundamental en lo que es el aprendizaje, la memoria y la recuperación frente a otros daños.
Con todo esto en mente, podemos cerrar resumiendo por qué este proceso es tan importante. La neurotransmisión química permite que las neuronas se comuniquen y coordinen funciones esenciales del sistema nervioso. Comprender sus mecanismos y la plasticidad neuronal ayuda a explicar cómo actúan esto en los psicofármacos y cómo el cerebro se adapta frente a diferentes experiencias y trastornos.